Hola, mi nombre es Antonio Quispe. Bienvenidos a la charla usando gestores de referencia. En este caso, primero enseñaremos EndNote y luego Zotero. Empecemos. ¿Cuáles son las funciones básicas de EndNote? Un gestor de referencias idealmente debería permitirte buscar referencias en línea, importar las referencias de las principales bases de datos, crear nuevas referencias y estilos, adjuntar archivos como los PDFs, organizar estas en folders en subfolders, seleccionar diferentes formatos o estilos de acuerdo a las instrucciones para el autor e insertar las citas y referencias en tu documento de Word o en tu procesador de textos conforme vayas escribiendo. EndNote actualmente se encuentra en la versión 19. Es uno de los software más maduros y por lo mismo es aquello que aprendiendo en el tiempo ha logrado producir todas aquellas herramientas dentro de su software que te permiten hacer un manejo eficiente de tus referencias de tu revisión de literatura. Ojo al guía. EndNote es un software que tienes que instalar, que además tiene un complemento para Word. Entonces los softwares en general funcionan comunicándose con su procesador de texto. Si usas Word, tienes que descargarte el menú, que si en el caso de EndNote, siendo un software profesional, se instala automáticamente. ¿Cómo vas a hacer para importar las referencias de cada base de datos a tu gestor de referencias? En el caso de EndNote, el formato recomendado es el formato RIS. Y todas las bases de datos te dan la opción literal, RIS para EndNote, RIS para EndNote. Entonces, cuando tú hagas tu búsqueda, en este caso de la pregunta de investigación que estábamos desarrollando en las clases anteriores, que era, queremos evaluar la eficacia y seguridad de denosumab comparado con bifosfonatos en el manejo de pacientes con osteoporosis postmenopáusica y como criterio de selección queremos ensayos clínicos controlados y autorizados, habíamos visto que haciendo esta búsqueda en PubMed encontrábamos solamente 13 referencias. ¿Cómo se importan, se exportan de PubMed a EndNote? De la siguiente manera. Vas a usar la herramienta Save. En Save te va a aparecer una ventana de diálogo en la que te da la opción selección y forma. En selección tienes que escoger la opción All Results, a menos que solo quieras de uno en uno o una sección de I, para ello tienes que darle check a los cuadraditos de cada referencia. Pero si las quieres todas, escoge All Results. Y el formato que vas a escoger para poder exportarlas a EndNote es el formato RIS. Le das clic a Save y guardas este archivo en tu computadora. Ojo al guía. Para poder hacer la búsqueda en PubMed, tú puedes correr la búsqueda de tu pregunta o ir guardándolas uno a uno por si quieres preseleccionarlas, pero la alternativa para poder guardar el archivo es en formato RIS. Luego de ello, abres EndNote y vas a llamar a la herramienta Import. ¿Dónde se encuentra Import? Te vas al menú File, desglosas el menú y optas por la opción Import. Cuando hagas mención Import, te va a pedir que rutees el archivo. Donde guardaste el archivo en tu computador, seleccionas el archivo, automáticamente lo va a importar. Pero ojo, también tienes que decirle a EndNote de dónde lo has importado o en qué formato está. Entonces, cuando selecciones, en la parte inferior te va a aparecer la opción Options. En Options tienes que decirle que este formato de este archivo es el formato RIS. Ojo al guía. En las versiones anteriores de EndNote, el formato que tenías que optar era PubMed y lo podías buscar entre las opciones de filtro. A partir de que PubMed se actualizaba a finales de 2019, la opción que tú puedes exportarlo es solamente RIS. Ya no uses PubMed, usa RIS. EndNote permite crear nuevas referencias, pero para ello tienes que reconocer el formato y la estructura. Por ejemplo, si tú llamas a la herramienta New Reference que está en el menú References, vas a poder tener autor, año, título, revista, volumen, número y páginas, que es el mínimo de información que se requiere para identificar una referencia. Pero cuando quieras colocar los nombres de los autores, toma en consideración lo siguiente. La coma separa el last name o el apellido del autor. Dejas un espacio, tipeas el primer dígito del primer nombre, le pones un punto para decirle a EndNote que ahí acaba el inicial, dejas un espacio y colocas el inicial del segundo nombre y un punto y un enter para poder introducir el siguiente nombre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay gente que tiene 3 nombres, hay gente que usa apellidos compuestos, hay gente que tiene más de un apellido. Entonces ustedes tienen que decir a PubMed exactamente a EndNote dónde termina el apellido y dónde terminan las iniciales de cada nombre.
Junior, por ejemplo, es una inicial que tiene 2 caracteres, JR. Para juntar archivos a cada referencia, y es importante que hagan lectura crítica, ojo, la norma es no cites ninguna referencia que no hayas leído el extenso. Por eso es importante y los gestores de referencia permiten adjuntar archivos a cada referencia. En el caso de ello, solo tienes que usar la herramienta, llamar a la herramienta Reference File Attachment Attach File, o en cada referencia le das clic derecho y le dices Attach File. Ruteas el archivo que está en tu computadora, el PDF, que es el extenso del artículo, y lo adjuntas a la referencia. ¿Cómo vas a hacer para citar con EndNote? Es todo un proceso. Ojo al guía. El primer paso es redacta el manuscrito, dejando una marca y poniendo como comentario la referencia que tú quieres insertar. Una vez que has terminado de redactar el manuscrito, recién dale formato a las referencias. Así es más fácil. Eso de tipear y insertar la referencia una por una te quita tiempo y no es ideal porque te distrae un poco el hecho de poder tener la capacidad de identificar un montón de referencias a la vez, terminas citando mal. Entonces, la recomendación práctica, y nuevamente es una recomendación mía porque también la aprendí en el camino, de investigadores mucho más experimentados que yo, es tipea el manuscrito y no te preocupes por el formato o el estilo hasta luego de tener la versión completa, haber terminado de redactarlo por completo. Entonces redactas tu introducción, dejas una marca donde debería ir cada cita y pones como comentario la referencia para que luego la busques y la insertes. Una vez terminado de redactar el manuscrito y te toca insertar esas 10, 20 referencias, ahora sí, vas a armar tu biblioteca. Entonces buscas cada referencia en PubMed o en la base de datos que has utilizado y le importas a tu biblioteca de EndNote en este caso. Una vez terminado de construir tu biblioteca con todas las referencias que vas a insertar, la recomendación es visualiza en el lado izquierdo de tu pantalla EndNote y en el lado derecho Word. ¿Por qué? Para que vayas a ver exactamente dónde se inserta cada uno y puedas seleccionar la referencia que vas a insertar. Una recomendación específicamente para EndNote es el hecho de que cuando tú lo importas desde PubMed, por ejemplo, no necesariamente la búsqueda o el archivo de esa referencia está completo. Por lo que la recomendación práctica es, una vez que tienes armada tu biblioteca de referencias en EndNote, selecciónalas todas, dale clic derecho y llama a la herramienta Find Reference Updates. Le dices actualizar todo y te va a actualizar todas tus referencias con todos los campos para que la referencia, el archivo de esa referencia esté completo, incluyendo el URL, el DOI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para citar, primero tienes que seleccionar la referencia o grupo de referencia que tú vas a insertar. Segundo, regresar a tu Word, dejar el cursor exactamente donde quieres que se inserte la cita y luego llamar a la herramienta Insert Selected Citations del menú EndNote en tu Word. Veamos. Entonces, el paso del 1 al 4. Primero vas a construir tu Word. Dejas en cada marca, por ejemplo, entre paréntesis, el apellido del primer autor y el año de la publicación, y en un comentario te citas la referencia. Una vez que has terminado de redactar este párrafo de introducción, vas a buscar una a una tus referencias y las vas a importar a tu EndNote. En tu EndNote ya lo puedes organizar por folders y subfolders. En este caso, yo he creado el folder Paper y dentro de ese folder Paper he creado la subcarpeta Introducción y he colocado los 4 artículos que vamos a citar. Entonces, hasta acá que hemos hecho, hemos marcado dónde va a insertar la cita, hemos organizado nuestra biblioteca de referencias, hemos colocado en paralelo nuestro EndNote a la izquierda, nuestro Word a la derecha y hemos actualizado todas las referencias de nuestra biblioteca para que no haya ningún campo vacío y nuestras referencias estén completas. Ya estamos listos para citar. El siguiente paso es, ahora sí, vas a dejar el cursor donde quieres que se inserte la cita, vas a seleccionar la referencia en tu EndNote, en este caso queremos insertar la cita de DIAP, y vamos a llamar a la herramienta Insert Selected Citations que está en nuestro Word dentro del menú EndNote. Le damos clic a Insert Selected Citation y automáticamente va a aparecer ese número 1 que aparece en su pantalla y en la parte final del documento, al fondo, va a encontrar la referencia que se actualiza automáticamente. Esa es la magia de un gestor de referencia, que una vez que te insertes la cita, en la parte donde has dejado el espacio al final de tu documento, vas a encontrar la referencia insertada. Una vez que ya tenemos insertadas todas las referencias de nuestro manuscrito, ¿cómo hacemos para cambiar el estilo?
EndNote es un software profesional, entonces su ventana de herramientas en el Word es muy completa y es muy straightforward el cambiar el estilo. En este caso ustedes notan en el medio de su pantalla dice Style y en este caso hemos optado por el formato APA. ¿Cómo es el formato APA? Aparece el apellido del primer autor y el segundo autor si son solamente dos autores, o si son tres o más, aparece el apellido del primer autor, Heral para decirte que son tres demás autores y el año, y así sucesivamente. Y en la parte inferior aparecen en orden alfabético. D primero, F después, FR, Palacios, ¿no? Ese es el formato APA. En el caso de la izquierda tienen el formato Vancouver. El formato Vancouver ya es en caracteres normales, entre paréntesis el número en orden correlativo y en la parte inferior las referencias en orden como han ido apareciendo en el documento. Y tú puedes cambiar de estilo tantas veces creas que sea necesario. Gracias por su atención. En la siguiente clase haremos la introducción a cómo usar Zotero como gestor de referencia.